Ok, ¿me escuchan bien? Sí, Sí. perfecto. ¿Me ven así que la imagen como que se corta de repente, no? Yo acá es que tengo problemas con los puertos USB. Ah, ahí me está pasando de Tiene un nuevo. pestañeo, pero no se le Sí, pierde ya. la imagen, digamos. Sí, lo que pasa es que ya me pasó una vez anteriormente y los puertos USB me fallan por alguna razón. Me lo solucionaron y hoy de nuevo quise usar el mouse porque me gusta más bien usar el mouse externo y, y me volvió a fallar. Y ahora cuando conecté la cámara, me falló. De hecho, la cámara del computador es mala y no se ve nada casi. Y, y ya estaba por buscar una solución porque no me respondía a ningún puerto y lo cambié donde yo siempre pongo el mouse. Y ahí de repente estaba hablando con Alejandro, le dije, mi cámara no anda bien, le dije yo, y de pronto, ¡pum!, apareció bien. Y me estaba arrojando mensajes que el equipo no reconoce el puerto USB. Así que esperemos que por lo menos pueda funcionar bien durante estos minutos que voy a compartir con ustedes un hermoso estudio. La verdad que estos días, bueno, tuve 2 semanas en realidad para prepararlo porque la semana pasada, recuerden que el jueves pasado no pudimos estar porque con mi esposa fuimos al velorio del padre de nuestra hermana Elizabeth. ¿Ya? Así que hace una semana que él ya falleció. Eh, bueno, eh, así que hoy retomamos el- la serie del Evangelio de Juan, ¿ya? Eventos en el Evangelio de Juan. La vez anterior, no la semana pasada, la antepasada, nuestro hermano Cristian nos compartía acerca del capítulo 11, específicamente la resurrección, ¿verdad?, de Lázaro, digamos, el episodio de la muerte y resurrección de Lázaro y todo lo que contenía esa hermosa historia también. Hoy, ¿verdad? Vamos a hablar y he titulado y quiero compartir pantalla, si me dan un minuto, un segundito. Um, ok, ahí me dicen si se ve bien. A ver, ok. ¿Se ve bien, cierto? Sí, pastor, se ve bien. Ok, Sí. gracias. Si pregunto, dígame porque yo no veo ninguno de ustedes acá en mi pantalla, veo solamente el PowerPoint. Ok. Después de meditar, ¿verdad? Llegué a, y de, bueno, leer la Biblia, leer comentarios acerca del pasaje de hoy, le puse este título, Lecciones de vida en el aposento alto. Realmente en el capítulo 13 en adelante, hasta el 17, encontramos lo que conocemos como el sermón del aposento alto. ¿Ya? Bueno, aquí comienza una nueva sección en el Evangelio de Juan, que abarca los 5 próximos capítulos. En ellos se muestra el ministerio privado del Señor Jesucristo, ese ministerio que tuvo con sus apóstoles durante las horas previas a ser arrestado, juzgado y ejecutado en la cruz. Es interesante notar que Juan dedica una parte muy importante de su evangelio a narrar esta enseñanza que el Señor impartió a sus discípulos antes de su muerte. Y nosotros debemos apreciar este hecho y prestar mucha atención a todo lo que Él les dejó a ellos, pero también a nosotros. También es importante notar que el Señor dedicó 2 periodos importantes de tiempo a la formación privada. Si bien es cierto, él tuvo un ministerio público, pero también invirtió tiempo, muchas horas, días, con sus discípulos en una labor más bien privada, un discipulado, persona a persona. Uno de estos momentos importantes tuvo lugar después de su resurrección, como narra ahí Lucas en Hechos 1:3, donde dice que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Ustedes se pueden imaginar, digámoslo así, fue una conferencia que duró 40 días, donde él
les enseñó en forma privada acerca del reino de Dios y los fue preparando para su futura labor ministerial. Sin lugar a dudas, ese fue un tiempo de formación fundamental para la posterior labor que ellos debían realizar en la predicación del Evangelio en todo el mundo o a todo el mundo. El otro periodo igualmente importante es el que queda registrado aquí, del capítulo 13 al 17 del Evangelio de Juan, conocido también, como dije, como el Sermón del Aposento Alto. Juan 13 al 17, digámoslo, es el mensaje de despedida de nuestro Señor a sus amados discípulos y culmina con la oración de intercesión por ellos y también por nosotros, que leemos en Juan capítulo 17. En Hechos capítulo 20 se menciona o se narra otro momento de despedida. ¿Se recuerdan? La del apóstol Pablo de los ancianos de la iglesia en Éfeso. El capítulo 13, por su narrativa, nos describe diferentes situaciones que rodearon el tiempo de la Pascua, momento en el cual el Señor Jesucristo instituye la cena del Señor. Mira, a diferencia de los otros evangelios, Juan no hace una descripción detallada de la ceremonia. Aquí, ¿verdad? No es que toma el pan y la copa, ¿verdad? Entonces, Juan no hace una descripción detallada en este episodio, en este capítulo. ¿Ya? Ahora, surge una pregunta, y por lo menos mientras estaba ahí estudiando, surge una pregunta que a veces algunos se hacen o han llegado a una conclusión errada. ¿Reemplazó la cena del Señor a la Pascua judía? Bueno, la respuesta es no. La respuesta es no. Mira, algunas diferencias entre la Pascua de los judíos y la cena del Señor. La Pascua fue parte del pacto antiguo. La cena del Señor corresponde al nuevo pacto. La Pascua fue establecida para honrar al Señor por haberles sacado de la tierra de Egipto. La cena del Señor conmemora la muerte de Jesucristo por nuestros pecados. Otra cosa, el elemento principal en la Pascua fue el cordero que comieron y estaba asociado con la fiesta de los panes sin levadura. Los elementos en la cena del Señor son el pan que comemos y el fruto de la vid que bebemos. Otra cosa, el significado de liberación de la esclavitud en Egipto es diferente a nuestra libertad del pecado por medio del sacrificio de Cristo. En quinto lugar, la Pascua fue establecida específicamente para una fecha anual exacta, el 14 del mes de Nisan, cuando estaban por salir de Egipto. La cena del Señor fue observada repetidas veces en el primer día de la semana por los primeros cristianos. Y otra cosa más que podemos mencionar, en el principio la Pascua fue una comida observada como familia y posteriormente se tuvo que observar solamente en Jerusalén. La cena del Señor se observa en la reunión de la iglesia en todo lugar. Algunas diferencias, ya para poder llegar a la conclusión de que una cosa no reemplaza a la otra. Bueno, pero como ya tenemos nosotros conocimiento en lo relacionado a la cena del Señor, quiero ir al desarrollo del relato que tenemos aquí en el capítulo 13. ¿Ya? Pero les invito a tener una pequeña oración. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo con tu palabra y pedimos tu bendición ahora, Dios, al exponer este capítulo maravilloso del Evangelio de Juan y que podamos aprender estas lecciones prácticas que el Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos en ese aposento alto. Que también las hagamos parte de nuestra vida, Señor. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en este capítulo podemos observar al Señor Jesucristo en relación con varias personas. Miren, vamos a verlo en relación con el Padre, versículo 1 al 5. En segundo lugar, en relación con Pedro, versículos 6 al 11. En tercer lugar,
en relación con los discípulos, con todos. Y en cuarto lugar, en relación con Judas. ¿Ya? Vamos a darle esta perspectiva al estudio de hoy. ¿Ya? Así que comenzamos. En relación con el Padre, versículo 1 al 5. Y tengo acá mi Biblia y quiero ir leyendo a medida que vamos viendo las porciones. ¿Ya? Espero no pasarme demasiado de la hora. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces aquí encontramos esta primera relación, en relación con el Padre. ¿Qué podemos nosotros decir? ¿Qué lección aprendemos en este pasaje? Bueno, una lección de humildad, una lección de humildad. Y los discípulos necesitaban esta lección. Jesús había entrado en Jerusalén el día domingo y el lunes había hecho limpieza del templo. El martes fue un día de conflicto con los dirigentes religiosos judíos que trataron de ponerle una trampa, queriendo encontrar evidencia para apresarlo. El miércoles probablemente fue un día de descanso, pero el jueves Jesús se reunió con sus discípulos en el aposento alto para observar la Pascua. Mira, algunas cosas interesantes. Del versículo 1 al 3 observamos lo que Jesús sabía. 2 veces se repite esta palabra, sabiendo. Y del versículo 4 al 5 observamos lo que Jesús hizo. Así que esta primera parte, estos primeros 5 versículos nos muestran estas dos cosas importantes, lo que Jesús sabía y lo que Jesús hizo. Una de las cosas que Jesús sabía, ya según el versículo 1, es que su hora había llegado. Juan, más que ningún otro evangelista, recalcó el hecho de que Jesús vivía según un calendario divino. ¿Ya? Un reloj divino manejaba los horarios, ya las acciones, todos los movimientos de nuestro Señor Jesucristo. Mire, veamos algunos pasajes aquí mismo en el Evangelio de Juan. Capítulo 2, versículo 4. Ahí en las bodas de Caná, ¿se acuerda? Jesús le dice a su madre, cuando le dice, se acabó el vino, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Ya? En el capítulo 7, versículo 30, que justo fue el pasaje que hoy vimos en la hora silenciosa, ¿ya? Allí cuando estaban ese debate, ese conflicto con los líderes judíos, ¿verdad? Que querían atraparlo de alguna manera y habían mandado a apresarlo, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Aún no había llegado su hora. Capítulo 8, versículo 30, aún no había llegado su hora, la misma expresión del capítulo 7. Pero el capítulo 12, versículo 23, ya nos encontramos con algo distinto. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y como vimos ahora cuando leímos capítulo 13, versículo 1, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Y en el capítulo 17, versículo 1, ¿verdad? Podemos también leer esta expresión. Estas cosas habló Jesús y levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. Ya, la hora ha llegado. Así que podemos decir con toda certeza que Jesús vivía y se movía en base a un reloj divino, a un horario que Dios ya había impuesto. Ahora, ¿cuál era esta hora? Permiso. ¿Cuál era esta hora? Era la hora cuando Cristo sería glorificado por su muerte, resurrección y ascensión. Desde el punto de vista humano, esto significaba sufrimiento, pero desde el punto de vista divino significaba gloria.
pronto dejaría este mundo y volvería al Padre, quien le había enviado, habiendo terminado su obra acá en la tierra. ¿Qué dice el versículo? ¿Qué dice Juan? Tengo acá una lista de versículos, así que si me ven, mirar para acá, porque tengo aquí los versículos ya anotados. Pero si usted lo quiere anotar, Juan 17, 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Ya? Entonces, la hora ya había llegado. Mire, anoté una frase. Cuando el siervo de Dios está en la voluntad de Dios, es inmortal hasta que termine su obra. Mire, hermano y hermana, usted y yo tenemos una hora, Dios la sabe. Mientras tanto, tenemos que servir al Señor hasta que nuestra hora llegue. Y hasta que nuestra hora llegue, somos inmortales. Nadie ni nada nos puede afectar si estamos en la voluntad de Dios. Jesús también sabía que Judas le traicionaría. Judas es mencionado 8 veces en este evangelio. Se menciona más veces en comparación con los otros evangelios. Jesús también sabía que el Padre le había dado todas las cosas. ¿Se acuerdan ahí? Versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Esta afirmación es paralela a Juan 3:35, que dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y también nos recuerda Mateo 11:27, que dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En 2 Corintios 8:9 leemos, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Pablo les escribe a los corintios que por amor a ellos Jesús se hizo pobre siendo rico. Mira, a los filipenses les escribe Pablo diciéndoles que Jesús, siendo en forma de Dios, ahí en el capítulo 2, versículos 5 al 8, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. El dueño de todo el universo de pronto decide despojarse de todo, debido a que Jesús, y escucha esto, debido a que Jesús sabía de quién venía y para qué estaba en el mundo y a dónde iba, era dueño completo de la situación. Grábese esto, hermano. Mire, el hermano Alejandro, sin ponernos de acuerdo, mencionó algo. Hay tres preguntas. Bueno, ahí está la frase para si la quieren anotar. Hay tres preguntas para las cuales el ser humano busca respuestas. ¿De dónde vengo? ¿Para qué existo? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Y hacia dónde voy? Ahora, como creyentes, debemos tener muy claras las respuestas a estas preguntas. Fuimos creados por Dios. De hecho, hemos experimentado dos nacimientos, uno físico y uno espiritual. Existo para la gloria de Dios y mi destino es el cielo. Si tengo claro esto y lo creo de todo corazón, no tengo motivos para temer a nada ni a nadie. Jesús tenía en control la situación porque sabía de quién venía, sabía para qué estaba en este mundo y sabía a quién volvía. Usted y yo también lo sabemos hoy. Sabemos de dónde venimos, para qué estamos y hacia dónde vamos. Lo que Jesús sabía ayudó a determinar lo que hizo. Versículos 4 al 5. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, resumiendo lo que leímos, lavó los pies de los discípulos. Ahora, los discípulos habrán quedado con la boca abierta al ver a su maestro y señor levantarse de la mesa, quitarse la túnica exterior, ceñirse la toalla, tomar un lavatorio con agua y ponerse a lavarles los pies. Ahora, mire, un dato interesante es que los criados judíos no le lavaban los pies a sus amos, aunque esclavos gentiles lo hacían a veces.
Era una tarea servil. ¿Y sabe qué? Nuestro Señor lo hizo. Él lo hizo. El Maestro y Señor rompió los esquemas y les dio una tremenda lección de humildad. Pero ¿sabe qué? Si usted lee Lucas 22, del 24 al 30, más tarde, después de este acto de servicio humilde, los discípulos estaban discutiendo entre ellos quién sería el mayor. Aún no aprendían la lección. Tanto Pablo como Pedro hacen énfasis a tener una actitud humilde en la vida cristiana. Mire, por ejemplo, el apóstol Pedro, allí en 1 de Pedro 5:5, dice así: igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el apóstol Pablo también allí a los filipenses le dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, perdón, no, el versículo, estoy leyendo otra parte, versículo 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también cada cual por lo de los otros. Así que el énfasis, esta enseñanza, esta lección de humildad que el Señor estaba enseñándole a sus discípulos, también el apóstol Pablo la practicó en su vida y después, posteriormente, porque vamos a ver algo interesante en relación a Pedro, que también Pedro tuvo que aprender. No debemos confundir humildad con ser pobres. A veces se da cuenta que hay personas que dicen: oh, qué humilde esta persona, pero haciendo alusión a que es pobre, pobre económicamente, pobre materialmente. Pero ¿sabe qué? Hay muchos pobres materialmente que son altivos, orgullosos. Así que no debemos confundir la humildad con ser pobres, tímidos o inferiores. La humildad de Jesús, escucha bien, no brota de la pobreza, sino de la riqueza. Él era rico, pero se hizo pobre. Mire, le comparto un proverbio malayo que leía en un comentario. Mientras más llena está la espiga de trigo, más se inclina. Interesante, ¿no? Espero que lo haya entendido. Lo leo de nuevo. Mientras más llena está la espiga de trigo, más se inclina. El Señor, siendo rico, se hizo pobre. Él tenía todo. Se inclinó en un acto de humildad. Jesús era el soberano. Sin embargo, tomó el lugar de sirviente. Tenía todas las cosas en sus manos. Sin embargo, tomó una toalla. Era el Señor y Maestro. Sin embargo, sirvió a sus seguidores. Humildad, y escuche bien esta definición, no es pensar menos en uno mismo, es simplemente no pensar en uno mismo. La verdadera humildad brota de una relación con el Padre. Si nuestro deseo es conocer y hacer la voluntad del Padre, de modo de glorificar su nombre, entonces tendremos el gozo de seguir el ejemplo de Cristo y de servir a los demás. Y como Jesús, lo haremos porque amamos de verdad. ¿Ya? Así que una lección de humildad. La segunda lección, ¿ya? Encontramos aquí en relación con Pedro, versículo 6 al 11. Leemos lo siguiente. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y mi cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, y escuche esto, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. ¿Qué lección aprendimos acá? Una lección de santidad. Jesús quería que también sus discípulos comprendieran
y aceptaran el desafío de vivir una vida de santidad. Mire, seguramente Pedro no fue el primero en recibir el servicio de amor de parte del Señor Jesucristo. Él no entendía nada de lo que estaba pasando. Con frecuencia actuaba de forma impetuosa, hablaba sin pensarlo, en ignorancia, y Jesús tuvo que corregirlo. En esta ocasión se opone a que Jesús le lave los pies. Mire, debemos marcar la diferencia entre las palabras lavar, que aparecen ahí en los versículos que usted puede ver, 5, 6, 8, 12 y 14, de la palabra lavado, que aparece en el versículo 10. La palabra allí para lavado es la palabra, o para lavar, es la palabra griega nipto, que quiere decir lavar una parte del cuerpo. La palabra para lavado es la palabra griega louo, que quiere decir bañado por completo. Mire, la distinción es importante, porque Jesús estaba tratando de enseñar a sus discípulos la importancia de un andar santo. Cuando el pecador confía en el Salvador, es bañado completamente y sus pecados son limpiados y perdonados. Miren, un versículo que les puedo compartir. ¿Ya? Primera a los Corintios 6, 9 al 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas, ¿qué pasó? Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjese qué interesante, dice, ya habéis sido lavados, eso implica salvación. Y después dice, ya habéis sido santificados, y eso implica también santidad. Pero ahí el lavado está relacionado con la salvación. Pero mientras el creyente anda por este mundo, es fácil que se ensucie. No necesita bañarse por completo de nuevo. Solo necesita lavarse los pies. Por eso que tenemos 1 Juan 1:9, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La importancia de la confesión. Ahora, ¿por qué es tan importante que tengamos nuestros pies limpios? Porque se verá interrumpida, si no limpiamos nuestros pies, se verá interrumpida nuestra comunión con nuestro Señor. Si no te lavares, no tendrás parte conmigo. La palabra que se traduce parte es meros y lleva el significado de participación. Miren, en la salvación Dios nos bañó completamente y se produce nuestra unión con Cristo y es una relación personal definitiva que no puede cambiar. Es decir, no perdemos la salvación. Sin embargo, nuestra comunión con Cristo depende de que nos conservemos, como dice Santiago 1:27, sin mancha del mundo. ¿Ya? Sin mancha del mundo. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Como dijimos, Pedro era impulsivo, hasta exagerado, diría yo. Cuando le dijo al Señor, escuche esto, cuando Pedro le dijo al Señor, no me lavará los pies jamás, Pedro estaba hablando en serio. Pero después que descubrió que no hacerlo implicaba perder la comunión con el Señor, se fue al otro extremo y pidió que lo bañara por completo. Podemos aprender una importante lección en la experiencia de Pedro. No cuestionar ni la voluntad ni la obra del Señor, ni tratar de cambiarla. El Señor sabe lo que hace. Pedro tenía dificultades para aceptar el ministerio de Cristo para él, porque Pedro no estaba en ese momento dispuesto a ministrar a los otros discípulos. Mire, para que también lea, lo deje ahí. Exige humildad y gracia
para servir a otros, pero también exige humildad y gracia para permitir que otros nos sirvan a nosotros. ¿No? Qué importante es que nosotros tengamos muy claro el hecho de que debemos ser humildes, por un lado, ¿ya? Para que el Señor nos pueda enseñar. Lo hermoso de un espíritu sumiso es que puede tanto dar como recibir para la gloria de Dios. ¿Ya? Una lección de humildad, una lección de santidad, estar limpios para el Señor, pero también una tercera lección, una lección de felicidad. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Qué dice ahí la porción del capítulo 13, versículos 12 al 17? Así que después que les hubo lavado los pies, como tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envía, que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y hermanos, digámoslo así, este es el versículo clave de esta sección, de este punto. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Nos queda más que claro, que la felicidad es un producto que resulta de una vida que se vive en la voluntad de Dios. Cuando nos humillamos para servir a otros y andamos en la senda divina de la santidad y hacemos lo que Dios nos dice, entonces disfrutaremos de verdadera felicidad. Mire, la secuencia es esta, de lo que hemos visto ahora y que es importante. Humildad, santidad y entonces felicidad. Jesús les preguntó a sus discípulos si entendían lo que él había hecho, y es muy probable que no lo hayan entendido. Entonces Jesús se toma el tiempo para explicárselos. Les había dado una lección de servicio humilde, un ejemplo para seguir. Mire, el mundo piensa que la felicidad es resultado de que otros nos sirvan a nosotros, pero el gozo verdadero resulta cuando servimos a otros en el nombre de Cristo. El mundo está constantemente buscando la felicidad, pero es como seguir una sombra. Siempre está más allá de nuestro alcance. Mire, mientras pensaba en esto me acordaba de una película que a lo mejor usted vio o ha escuchado el nombre de ella, En busca de la felicidad por Will Smith. Es interesante la película. Claro, era un hombre que frustrado por no alcanzar sus proyectos hasta que al final lo logra, ¿verdad? Y aparentemente encuentra la felicidad, aunque termina separado de su mujer, cuando logra alcanzar el éxito. Pero aún así, ¿verdad? Sabemos nosotros que en lo material no reside la verdadera felicidad. Hay mucha gente que tiene mucho dinero y que es infeliz e incluso ha llegado al punto de quitarse la vida. Jesús les dio un tremendo ejemplo de servicio cristiano a sus discípulos. Miren, teniendo todo el derecho de exigir a sus discípulos que los sirvieran, ya que era el Señor y el Maestro, Él les sirvió. El siervo o esclavo no es mayor que su maestro. Así que si el maestro se hace siervo, ¿dónde pone eso al esclavo? Al mismo nivel del amo. Al hacerse siervo, nuestro Señor no nos rebajó, al contrario, nos levantó, nos elevó, enalteció el sacrificio y el servicio. Mire, para los romanos la humildad no era necesaria y los griegos despreciaban el trabajo manual. Pero Jesús combinó ambas cosas cuando le lavó los pies a sus discípulos. Qué tremendo ejemplo también nos deja para nosotros. Mire, el mundo pregunta, ¿cuántos trabajadores tienes? Pero el Señor pregunta, ¿para cuántas personas trabajas tú?
¿A cuántas personas estás sirviendo? No basta solo con saber la verdad de que debemos hacer la voluntad de Dios, debemos ponerla en práctica. Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Claramente nos dice que la bendición está o viene al hacer la palabra de Dios, no tan solamente oírla. Oírla es importante, hermanos, pero la bienaventuranza está en hacerla. El Señor les dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. Entonces, una lección de felicidad, el verdadero gozo, hermanos, está en hacer la voluntad de Dios, aunque a veces sea duro, aunque a veces nos cueste. Asegurémonos de tener estas lecciones en una secuencia de vida: humildad, santidad, felicidad. Sometámonos al Padre, mantengamos una vida limpia y sirvámonos a los demás. Esa es la fórmula de Dios para el verdadero gozo espiritual. Pero ya llegando a la parte final, los últimos versículos, en relación a Judas, ¿qué podemos aprender? Una lección de sinceridad. Mire, Judas, siendo claro y directo, fue un inconverso. Nunca tomó decisión, nunca fue salvo. Simuló muy bien, sí. Fue un hipócrita, no fue sincero, tenía un doblez en su vida. Algunos enseñan que Judas fue un hombre salvo, que pecó y perdió su salvación. Pero no es lo que Jesús dijo. Nuestro Señor dejó bien claro que Judas nunca había sido limpiado de sus pecados y que no era creyente. Mire, vamos ahí, si está buscando en su Biblia, no, este versículo lo voy a buscar acá como estoy cerquita, Juan capítulo 6, versículo 64. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Punto importante. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. ¿Se da cuenta? Jesús tenía muy claro que Judas no era salvo. Aún así, fue parte del grupo. Fue uno de los que Jesús eligió. Uno encomendado por el Señor. Incluso a hacer milagros junto a los otros discípulos. Fue el tesorero del grupo. Se le dio un voto de confianza. Tuvo la oportunidad de creer, pero no la aprovechó. Miren, el no creer en Cristo le impidió ser salvo completamente. ¿Qué leemos allí? Y volvemos a Juan capítulo 13, versículos 10 y 11. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, aunque no todos. Así que es otro versículo que nos aclara este hecho. Qué cerca de la salvación puede estar una persona y sin embargo perderse completamente. Mire, dos cosas estaban en la mente y corazón de Jesús: cumplir la palabra de Dios, versículo 18 al 30, y glorificar a Dios, versículo 31 al 35. ¿Ya? ¿Qué dice? Rápidamente lo leemos. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era de aquel
de quién hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora he glorificado el Hijo del Hombre, y Dios he glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Hasta ahí vamos a dejar la lectura y vamos a aprovechar estos últimos minutos para explicar esto. Jesús citó Salmo 41:9 para anticipar la traición de Judas. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mí pan comía, alzó contra mí el calcañar. Este era un salmo escrito por David y probablemente se refería a su consejero personal Aitofel, quien se hizo traidor, uniéndose a Absalón. ¿Se acuerdan cuando el hijo de David se levantó contra su padre? En su rebelión, allí en 2 de Samuel, capítulos 15 al 17. Es significativo, algo importante, miren. Tanto Aitofel como Judas se suicidaron ahorcándose. Ahí en 2 de Samuel, capítulo 17, versículo 23, leemos: pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó. Y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Bueno, en relación a Judas, lo vemos ahí en Mateo capítulo 27 y también una mención en Hechos capítulo 1, versículo 18. Miren, algo interesante. Judas no se suicidó para cumplir una profecía bíblica. No hay una profecía bíblica respecto a esto, porque eso haría a Dios autor de su pecado. Judas era responsable de sus propias decisiones y esas decisiones cumplieron la voluntad de Dios. Judas sabía lo que estaba haciendo y lo hizo deliberadamente. Ya había acordado con los líderes religiosos de entregarles a Jesús por 30 piezas de plata, Lucas 21 y 22. Había escuchado al Señor decir: ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Mateo 26:24. Sin embargo, persistió en su incredulidad y traición. Cuando cuando Judas sale del aposento, es cuando Jesús comienza a instruir a sus discípulos y a prepararlos para lo que sería su crucifixión. Después que Judas se había ido, fue que él instituyó la cena del Señor, algo que por cierto Judas no podía participar, pues era incrédulo. Mira, hay más para decir respecto a esto, pero quiero compartir las últimas notas porque la hora ya ha ido avanzando. Ahora, en el versículo 31 cambia el tema a la gloria de Dios. Miren, desde la perspectiva humana, la muerte de Cristo fue una obra vil, malvada, que incluyó sufrimiento y humillación, algo indescriptible. Pero desde el punto de vista divino, fue la revelación de la gloria de Dios. Ahí en capítulo 12, versículo 23,
Jesús dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Qué significa o qué significaba para Jesús glorificar al Padre? Bueno, en su oración sacerdotal él mismo lo responde. Si vamos ahí al capítulo 17, versículo 4, leemos, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Se dan cuenta? Aquí está la respuesta. ¿Ya? ¿Cómo fue que Jesús glorificó al Padre? Bueno, él dijo, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Así es como todos nosotros podemos glorificar a Dios, al hacer fielmente lo que Él nos llama a hacer. En el caso de Jesús, la voluntad del Padre era que muriera por los pecadores, que fuera resucitado de la muerte y ascendiera al cielo. El Hijo glorificó al Padre y el Padre glorificó al Hijo. La responsabilidad de los discípulos era amarse unos a otros como Cristo los había amado. Ellos ciertamente necesitarían de ese amor en las horas que vendrían, cuando su maestro les sería quitado. Pedro les fallaría al Señor y a sus consiervos, a sus condiscípulos. A decir verdad, hermanos, todos fallarían. Y lo único que volvería a unirlos sería su amor por Cristo y el de los unos por los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dijo el Señor, si tenéis amor los unos por los otros. Mire, la palabra amar y sus derivados se usa solo 12 veces en el Evangelio de Juan, del capítulo 1 al 12. Pero de los capítulos 13 al 21 hasta el final, se usa 45 veces. Y es una palabra clave en el sermón de despedida de Jesús a sus discípulos y en su oración sacerdotal. Esta sección empieza y termina con amor. El amor de Jesús por los suyos, Juan 13:1. Y el amor de los discípulos unos por otros. El amor es la evidencia de que pertenecemos a Jesucristo. Tertuliano, ya para terminar. Tertuliano, dirigente de la iglesia entre los años 155 y 220 después de Cristo, decía que los paganos decían de los creyentes, ¿ven cómo se aman unos a otros? Qué importante, hermanos, es entender estas lecciones de vida en el aposento alto. Esto marca una diferencia. Y hoy más que nunca, en el tiempo que estamos viviendo, más que nunca, donde el odio, el rencor, la violencia y todo lo que hemos vivido nosotros incluso como país y se está viviendo en el mundo prácticamente, lo podemos ver. ¿Ya? Que el Señor nos ayude, queridos hermanos. Recuerde, lección de humildad, santidad, felicidad. Y la felicidad, no se olvide, viene por hacer la voluntad de Dios, no solamente por conocerla, sino por vivirla. Y por último, sacando una lección también para nosotros, que no seamos como Judas, viviendo vidas dobles, sino que seamos honestos. Vamos a orar para terminar por hoy. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por poder compartirla con mis hermanos. Y oramos, Señor, para que estas lecciones del aposento alto que Jesús quiso transmitir a sus discípulos, que aún estaban en el proceso de aprender, pero que posteriormente, Señor, pudieron vivir, experimentar en carne propia tus palabras, todo lo que le dijiste a ellos, Señor. Y también son lecciones para nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad. Guárdanos ahora, danos un buen descanso y oramos, Señor, por nuestro país, para que tú bendigas, Señor, a nuestro país, para que tú también nos guardes de peligros este fin de semana, que todo pueda salir en forma tranquila, normal, las elecciones, y más allá, Señor, del candidato que salga elegido, que nosotros, tus hijos, estemos dispuestos a someternos a ti, a tu voluntad, Señor. Pero oramos para que tú, conforme a tu amor y misericordia, Señor, permitas que el próximo gobernante sea uno que se aproxime a los valores morales, Señor, a los valores bíblicos, para
tu honra y para tu gloria, Señor. Sabemos que ningún gobierno humano cumple con todas las expectativas, pero te pedimos, Señor, que tengas de nosotros misericordia en ese sentido. Pedimos tu bendición también por lo que va a ser el domingo, y ya hemos prácticamente decidido que vamos a hacer la reunión directamente por Zoom para poder compartir y seguir con el mes misionero. Pedimos tu bendición y oramos en el nombre de Jesús. Amén.